Era una bochornosa tarde de jueves de agosto de 2021, cuando Diego Ramírez regresó a casa antes de lo esperado tras su doble turno en el taller. El mecánico de 39 años había trabajado todo el día bajo el sol abrasador de Ciudad Juárez y lo único que deseaba era darse una ducha fría y cenar lo que su esposa Valentina solía prepararle. Esa noche, la ciudad estaba envuelta en un calor sofocante que no remitía ni siquiera después de la puesta de sol. Diego conducía su viejo Chevrolet por las polvorientas calles de su barrio, pasando por delante de las pequeñas casas con sus fachadas de colores y los vecinos sentados en sus porches tratando de escapar del calor. Su jefe le había permitido salir antes después de terminar el último encargo del día. Normalmente, Diego trabajaba hasta las 9 de la noche, pero hoy eran poco más de las 7 cuando giró hacia su calle. La casa en la que Diego y Valentina vivían desde hacía 6 años era un modesto edificio de una sola planta situado en un barrio obrero a las afueras de Ciudad Juárez. La zona estaba poblada por familias que trabajaban duro para llegar a fin de mes, con pequeñas tiendas en cada esquina y el ruido constante de los niños jugando en las calles. Diego había comprado la casa con un préstamo que aún estaba pagando, y aunque no era gran cosa, era su hogar. El vecindario estaba muy unido, todos se conocían y era difícil guardar secretos allí. Cuando Diego aparcó delante de su casa, se fijó inmediatamente en la Ford Ranger blanca que estaba al otro lado de la calle. Reconoció el vehículo al instante. Era de Roberto Méndez, su compañero del taller con el que llevaba trabajando 3 años. Roberto tenía 32 años, era soltero y muy popular entre las mujeres por su sonrisa encantadora y su carácter afable. Al principio, Diego no le dio importancia. Roberto solía pasar de vez en cuando para pedir prestadas herramientas o hablar del trabajo. Los dos hombres habían entablado una relación de amistad que iba más allá del taller. A veces se tomaban una cerveza juntos después del trabajo, y Roberto era una de las pocas personas en las que Diego confiaba de verdad. Pero cuando Diego abrió la puerta de su casa, inmediatamente sintió que algo no estaba bien. La casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente, a esa hora la televisión estaba encendida o podía oír a Valentina en la cocina preparando la cena. En cambio, reinaba un silencio inquietante, solo interrumpido por el suave zumbido del ventilador del salón. Diego dejó su caja de herramientas junto a la puerta y atravesó lentamente el estrecho pasillo. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares, imágenes de su boda con Valentina 8 años atrás, fotos de fiestas familiares y vacaciones en la costa. La tenue luz que provenía del dormitorio al final del pasillo lo hizo detenerse. La puerta no estaba completamente cerrada y, a través de la rendija, pudo ver movimiento. Diego oyó voces, bajas y apagadas, y luego un ruido que le heló la sangre en las venas. Era la risa de Valentina, pero sonaba diferente de lo habitual, más íntima, más conspiradora. Siguió avanzando lentamente, con el corazón latiéndole cada vez más rápido a cada paso. Cuando abrió la puerta del dormitorio, se encontró con una imagen que cambiaría su vida por completo en una fracción de segundo. Allí, en la cama que había compartido con su mujer durante años, estaba Valentina, desnuda y entrelazada, con Roberto Méndez, el hombre al que Diego había considerado uno de sus mejores amigos. La escena era tan inconcebible, tan impactante en su intimidad, que el cerebro de Diego tardó un momento en procesar lo que veían sus ojos. Valentina gritó y agarró la sábana, mientras Roberto intentaba frenéticamente salir de la cama y coger su ropa. Los dos estaban tan absortos en lo que hacían que no oyeron llegar a Diego. Roberto balbuceó una disculpa que no tenía sentido en el caos del momento,
mientras Valentina se limitaba a sentarse con la sábana apretada contra el pecho y los ojos muy abiertos por la conmoción y el miedo. Diego se quedó paralizado. Apretó los puños y apretó tanto la mandíbula que le dolían los dientes. Podía sentir el calor que se apoderaba de su cuerpo, una mezcla de ira, traición y una profunda y devastadora desesperación. 8 años de matrimonio, años de confianza y devoción, parecían desmoronarse en ese instante. Roberto se había puesto los pantalones y trataba de pasar junto a Diego, murmurando algo sobre un malentendido, sobre que las cosas se habían salido de control. Diego le bloqueó el paso. Su corpulento cuerpo ocupaba todo el marco de la puerta. Los años de duro trabajo físico en el taller habían convertido a Diego en un hombre fuerte, y Roberto sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad en una pelea. La tensión en la habitación era palpable, eléctrica, como el aire antes de una tormenta. Valentina empezó a llorar, su voz se quebró cuando intentó explicar, justificar lo que era imposible de justificar. Balbuceó algo sobre que se sentía sola, que Diego siempre estaba trabajando, que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Pero sus palabras rebotaron en Diego como la lluvia en una ventana. Lo que sucedió en los minutos siguientes no solo cambiaría la vida de Diego para siempre, sino que también desencadenaría una serie de acontecimientos que sacudirían a toda una comunidad y revelarían secretos que iban mucho más allá de esa única noche de infidelidad. Para entender cómo se llegó a esta catastrófica confrontación, hay que remontarse a los inicios, a la época en que Diego Ramírez y Valentina Morales se conocieron y comenzaron una relación que, vista desde fuera, parecía perfecta, pero que por dentro ya presentaba las grietas que la llevarían a su ruptura. Ciudad Juárez es una ciudad de contrastes, una ciudad fronteriza que limita directamente con El Paso, Texas, y en la que la tradición mexicana se mezcla con la influencia estadounidense. Con más de 1,5 millones de habitantes, es una de las ciudades más grandes del estado de Chihuahua y es conocida por sus maquiladoras, las fábricas en las que se fabrican productos para su exportación a Estados Unidos. La ciudad tiene una historia agitada, marcada por el auge económico y los problemas sociales, las guerras de drogas y una alta tasa de criminalidad, pero también por una cultura vibrante y un fuerte sentido de comunidad entre sus habitantes. Diego Ramírez creció en uno de los barrios más pobres de la ciudad, en una familia que tenía que mirar cada peso 2 veces antes de gastarlo. Su padre había sido obrero de la construcción y su madre ama de casa, encargada de cuidar de Diego y sus 4 hermanos. Desde pequeño, Diego había aprendido que el trabajo duro era la única forma de progresar en la vida. Dejó la escuela a los 16 años para trabajar como aprendiz en un taller mecánico y con el paso de los años fue ascendiendo hasta convertirse en uno de los mejores mecánicos de la ciudad. Tenía las manos siempre manchadas de aceite y las uñas negras por el trabajo, pero estaba orgulloso de lo que hacía. Diego tenía fama de poder reparar cualquier coche, por muy complicado que fuera el problema. Los clientes venían de lejos para que él les reparara sus vehículos. Trabajaba en un taller de tamaño medio llamado Taller Mecánico Frontera, especializado en coches americanos que se traían al otro lado de la frontera, a México. Valentina Morales era diferente a la mayoría de las mujeres que Diego conocía. Provenía de una familia algo más acomodada. Su padre era dueño de un pequeño supermercado en el centro de la ciudad, y ella había completado una formación como contable. Valentina tenía 23 años cuando conoció a Diego, que entonces tenía 31. Era muy guapa, con largo cabello negro, ojos marrones y una sonrisa que cautivó a Diego desde el primer momento. Los dos se conocieron en una quinceañera.
La fiesta de cumpleaños de la sobrina de un amigo común. Diego había observado a Valentina desde la pista de baile y finalmente se armó de valor para invitarla a bailar. A pesar de la diferencia de edad y de sus distintos orígenes sociales, se sintieron atraídos el uno por el otro de inmediato. A Valentina le atraía la sencillez y la ética de trabajo de Diego. No era un soñador, ni un hombre de muchas palabras, sino alguien que trabajaba con sus manos y luchaba por lo que tenía. Diego, por su parte, estaba fascinado por la inteligencia y el carisma de Valentina. Ella hablaba de libros, de arte, de cosas de las que Diego apenas sabía nada, y parecía representar un mundo que hasta entonces le había sido ajeno. Su relación se desarrolló rápidamente. En 6 meses eran pareja, y un año después, Diego le pidió la mano. A los padres de Valentina no les entusiasmaba la unión. Querían para su hija un hombre con un título universitario, tal vez un abogado o un médico, alguien que pudiera ofrecerle una vida más cómoda. Pero Valentina estaba decidida, y finalmente sus padres dieron su bendición. La boda se celebró en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, una de las más antiguas de Ciudad Juárez. Fue una boda tradicional mexicana con más de 200 invitados, música mariachi, baile y festejos que se prolongaron hasta la madrugada. Diego llevaba un traje negro que había tomado prestado, y Valentina estaba impresionante con su vestido blanco, que su madre había cosido con ella durante meses. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Diego trabajaba duro, a menudo 60 o 70 horas a la semana, para ganar suficiente dinero y poder comprar la pequeña casa. Valentina trabajaba en una oficina, llevaba la contabilidad de varias pequeñas empresas y contribuía así a los ingresos familiares. Soñaban con formar una familia, tener hijos, construir una vida mejor que la que ellos mismos habían tenido de niños. Pero con el tiempo empezaron a aparecer grietas. Las largas jornadas laborales de Diego hacían que rara vez estuviera en casa. Salía de casa a las 6 de la mañana y a menudo no regresaba hasta las 9 o 10 de la noche, agotado y demasiado cansado para mantener largas conversaciones. Valentina empezó a sentirse abandonada. Pasaba las tardes sola, cenaba sola, veía la televisión sola. Sus intentos de hablar con Diego sobre su soledad a menudo eran rechazados. Él argumentaba que trabajaba tan duro para asegurarles un futuro, para poder pagar la casa, para tener algún día suficiente dinero para tener hijos. Valentina lo entendía racionalmente, pero emocionalmente se sentía cada vez más alejada de su marido. Además, el trabajo de Diego parecía estar cambiando su personalidad. A menudo llegaba a casa estresado e irritable, apenas hablaba de su día y se encerraba en su propio silencio. La intimidad entre ellos disminuyó. A veces pasaban semanas sin que realmente hablaran, sin que se sintieran cercanos. Valentina comenzó a preguntarse si se había casado con el hombre adecuado, si la vida que llevaban era realmente la que había imaginado. Fue en ese momento de distancia emocional cuando Roberto Méndez entró en su vida. Roberto había llegado al taller 3 años antes, como nuevo mecánico. Era más joven que Diego, carismático y extrovertido, mientras que Diego era más reservado y serio. Los dos hombres se complementaban bien en el trabajo, y Diego apreciaba la habilidad técnica de Roberto y su capacidad para tratar con clientes difíciles. Roberto se había mudado de Monterrey a Ciudad Juárez para estar más cerca de la frontera, donde había mejores oportunidades de trabajo. Vivía solo en un pequeño apartamento, no tenía familia en la ciudad y rápidamente se integró en el círculo social de Diego y Valentina. Diego invitaba a Roberto a barbacoas, fiestas de cumpleaños y a las pequeñas reuniones que tanto aprecian las familias mexicanas. Roberto era encantador, siempre traía una botella de tequila, contaba chistes y hacía reír a la gente.
A Valentina le gustó desde el principio. Era atento, le hacía preguntas sobre su trabajo, la escuchaba cuando hablaba. A diferencia de Diego, que a menudo parecía distraído o agotado, Roberto parecía realmente interesado en lo que ella tenía que decir. La aventura no había comenzado con una decisión consciente, sino con una serie de pequeños momentos que se fueron acumulando a lo largo de los meses. Roberto empezó a visitarlos con más frecuencia, supuestamente para ver a Diego, pero a menudo venía a horas en las que sabía que Diego todavía estaba en el taller. Ayudaba a Valentina con pequeñas reparaciones en la casa, arreglaba un grifo que goteaba, fijaba una estantería suelta. Charlaban, tomaban café juntos, y esos encuentros inocentes se fueron volviendo poco a poco más personales. Roberto le contó su compromiso fallido en Monterrey, la mujer que le había engañado, su soledad en una ciudad nueva. Valentina también se abrió, habló de su frustración en su matrimonio, de la sensación de ser invisible, del anhelo de atención e intimidad que ya no encontraba en Diego. El primer beso tuvo lugar una tarde, cuando Roberto pasó a recoger una herramienta que supuestamente le había prestado a Diego. Valentina estaba sola en casa y cuando Roberto se marchó, la abrazó para despedirse. El abrazo duró un momento más de lo debido y cuando se miraron, él acortó la distancia entre sus labios. Valentina podría haberse echado atrás. Debería haberlo hecho, pero no lo hizo. El beso fue breve, pero abrió una puerta que hubiera sido mejor mantener cerrada. En las semanas siguientes se vieron en secreto. Roberto iba a su casa cuando Diego estaba en el trabajo, y lo que comenzó como una charla pronto se convirtió en intimidad física. Ambos sabían que estaba mal, que estaban traicionando a Diego de la peor manera posible, pero la atracción entre ellos era fuerte, y el secreto le daba a su relación una intensidad peligrosa. Desarrollaron sistemas para ocultar sus encuentros. Roberto aparcaba su coche en diferentes calles, entraba en la casa por la puerta trasera y se aseguraban de que ningún vecino los viera juntos. Valentina borraba los mensajes de texto, utilizaba aplicaciones de mensajería que se autodestruían e inventaba historias sobre reuniones con amigas u horas extras en el trabajo para explicar su ausencia. Roberto le dijo a Diego que tenía una nueva novia, una mujer de otra ciudad a la que visitaba con regularidad. Diego, que confiaba en su amigo y estaba ocupado con su propio trabajo, no sospechó nada. La aventura ya llevaba 4 meses cuando Diego llegó a casa aquella noche de agosto y los pilló juntos. El silencio tras el descubrimiento fue ensordecedor. Diego seguía de pie en el marco de la puerta. Su corpulento cuerpo bloqueaba cualquier vía de escape. Roberto había dejado de intentar vestirse y ahora estaba allí de pie, solo con los pantalones puestos, con las manos levantadas en un gesto de apaciguamiento. Valentina estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana, con lágrimas corriendo por su rostro. Nadie hablaba. Los segundos se alargaban hasta convertirse en una eternidad, mientras 3 vidas se rompían irremediablemente. Diego sintió que se le cerraba la garganta, como si le faltara el aire en los pulmones. Muchas veces había imaginado cómo reaccionaría si alguna vez le engañaban. Había pensado que se enfadaría, que tal vez incluso se volvería violento. Pero ahora que realmente había sucedido, lo que sentía principalmente era un profundo y vacío. El arma estaba en el cajón inferior de la cómoda, en el lado de la cama de Diego. Era una vieja pistola de 9 milímetros que había comprado años atrás a un amigo, por si acaso venían ladrones. Ciudad Juárez había experimentado una alta tasa de criminalidad en los últimos años, y muchos hogares poseían armas para protegerse. Diego solo había disparado el arma una vez en un campo de tiro a las afueras de la ciudad, y después la había guardado en el cajón, casi olvidada, pero ahora se acordó de ella,
Sus piernas se movieron solas, llevándolo hacia la cama. Roberto vio a dónde iba Diego y se le quedó la cara pálida como la cera. Empezó a hablar, rápido, desesperado, tratando de convencer a Diego de que era un error, de que podían hablarlo, de que nadie tenía que precipitarse. Valentina gritaba, suplicaba a Diego que no cometiera ninguna tontería. Decía que era el fin de la aventura, que lo lamentaba todo. Diego abrió el cajón y sacó el arma. Pesaba mucho en su mano, fría y real. Quitó el seguro. El clic del mecanismo pareció resonar en la pequeña habitación. Roberto retrocedió contra la pared, con las manos aún en alto. Diego le apuntó con el arma, con la mano ligeramente temblorosa. En ese momento, 1000 pensamientos pasaron por la cabeza de Diego. Pensó en todos los años de duro trabajo, en su lealtad a Valentina, en la confianza que había depositado en Roberto. Pensó en el futuro que había imaginado, en los hijos que él y Valentina querían tener, en la vida que iban a construir. Todo eso estaba ahora destruido, aniquilado por la traición de las dos personas más cercanas a él. Pero en ese momento de decisión definitiva ocurrió algo inesperado, algo que cambiaría fundamentalmente el curso de esta historia. Diego bajó el arma. Le temblaba tanto la mano que apenas podía sostenerla. Los segundos en los que apuntó con la pistola a Roberto le parecieron horas, y en esos interminables momentos miró a los ojos de su antiguo amigo y vio no solo miedo, sino también algo más. Vergüenza, tal vez, o arrepentimiento. Diego no sabía exactamente qué le impedía apretar el gatillo. ¿Era debilidad? ¿Era la educación de su madre, que le había enseñado que la violencia nunca era la solución? ¿O era la repentina comprensión de que una vida entre rejas sería peor que el dolor que sentía en ese momento? Dejó caer el arma sobre la cama y se dio la vuelta. Roberto aprovechó inmediatamente la oportunidad. Cogió su camisa y su chaqueta y corrió hacia la puerta. Diego no le impidió el paso. Simplemente se quedó allí, de espaldas a Valentina, y escuchó los pasos de Roberto resonando en el pasillo, cómo se abría la puerta principal y se cerraba de golpe. El motor de la Ford Ranger blanca arrancó y segundos después Roberto había desaparecido, huyendo por la calle como un ladrón en la noche. Valentina seguía sentada en la cama, con la sábana envuelta alrededor de su cuerpo. Sus hombros temblaban mientras lloraba, con profundos sollozos que provenían de un lugar de profunda desesperación. Intentó hablar, explicar, pero sus palabras eran incoherentes, interrumpidas por las lágrimas. Diego se dio la vuelta lentamente y la miró. La mujer a la que había amado, a la que aún amaba a pesar de todo, le resultaba extraña en ese momento. ¿Quién era esa persona sentada en su cama? Era la misma Valentina con la que se había casado 8 años atrás, la que había jurado ante el altar serle fiel hasta que la muerte los separara. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz ronca, poco más que un susurro. Valentina tragó saliva con dificultad y se secó la cara con las manos temblorosas. 4 meses, respondió finalmente, con la voz quebrada en cada palabra. Lo siento mucho, Diego. Nunca quise que llegara a esto. Me sentía tan sola, y Roberto estaba ahí, y me escuchaba, y... Diego levantó la mano para hacerla callar. No quería escuchar sus justificaciones, sus explicaciones, que al fin y al cabo no significaban nada. 4 meses, 100 días en los que le había mentido cada día, en los que había cenado con él, dormido a su lado, le había besado mientras mantenía una relación con su mejor amigo. «Haz las maletas», dijo Diego con una frialdad en la voz que él mismo no conocía. «No quiero volver a verte aquí». Valentina volvió a llorar, le suplicó que le diera una oportunidad, le prometió que terminaría la aventura, que podrían ir a terapia de pareja, que lucharía por salvar su matrimonio. Pero Diego ya se había dirigido a la puerta.
Salió del dormitorio sin decir nada más, cruzó el pasillo hasta la pequeña sala de estar y se sentó en el desgastado sofá que habían comprado años atrás en un mercadillo. Se llevó las manos a la cabeza e intentó comprender lo que acababa de pasar. Fuera, en la calle, se habían reunido los vecinos. El ruido había llamado su atención, el portazo, el coche alejándose a toda velocidad. En un barrio como este tipo de cosas no pasan desapercibidas. Diego podía oír sus voces apagadas, sus conversaciones especulativas sobre lo que podría haber ocurrido en la casa de los Ramírez. Mañana toda la calle lo sabría, y para el final de la semana toda Ciudad Juárez estaría hablando del mecánico engañado y de su mujer infiel. La idea de la humillación pública enfurecía a Diego casi tanto como la traición en sí. Oyó a Valentina moverse por el dormitorio, abriendo y cerrando cajones, metiendo sus cosas en una maleta. Una parte de él quería ir a buscarla, abrazarla y decirle que se quedara, que encontrarían una solución. Pero otra parte, más grande y más fuerte, sabía que la confianza que había sido la base de su matrimonio se había destruido irremediablemente. ¿Cómo podría volver a creer en lo que ella dijera? ¿Cómo podría volver a dormir tranquilo sin preguntarse dónde estaba realmente? ¿Con quién hablaba realmente? Media hora más tarde, Valentina salió del dormitorio con una gran bolsa de viaje. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar. Intentó hablar con Diego una vez más, pero él ni siquiera la miró. Solo miraba fijamente a la pared frente a él, con la mandíbula apretada. Finalmente, Valentina se rindió. Abrió la puerta principal y salió a la noche. Diego oyó cómo arrancaba su coche y se alejaba, y entonces se quedó solo en la casa, que de repente le parecía demasiado grande y vacía. Los días siguientes pasaron en una neblina de dolor y rabia. Diego fue a trabajar porque no sabía qué más hacer. En el taller evitó a Roberto tanto como pudo. Roberto había pedido un traslado a otro turno, y su jefe, que se había enterado del drama, había accedido. Diego trabajaba mecánicamente, reparando coches sin pensar realmente en ello. Sus compañeros notaron el cambio en él, el ambiente sombrío que lo rodeaba, pero nadie se atrevió a preguntarle qué había pasado. Pero lo que Diego no sabía era que los acontecimientos de aquella noche de agosto solo eran el principio. En las semanas siguientes saldrían a la luz revelaciones que cambiarían su visión de todo. Porque la aventura entre Valentina y Roberto era solo la superficie de una historia mucho más compleja, una historia que abarcaba mentiras, manipulaciones y secretos que se remontaban muy atrás en el tiempo, y Diego Ramírez pronto descubriría que, a veces, la verdad es mucho más dolorosa que la traición original. 3 semanas después de aquella fatídica noche, Diego recibió una llamada inesperada. Era tarde. Estaba sentado solo en su salón, mirando la televisión sin ver realmente lo que ponían. No reconoció el número que aparecía en la pantalla. Dudó, pero finalmente descolgó. ¿Diego Ramírez? La voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer que no conocía. «Sí, ¿quién es?», preguntó con desconfianza. «Me llamo Gabriela Sánchez. No nos conocemos, pero necesito hablar con usted urgentemente. Se trata de Roberto Méndez». Diego se tensó de inmediato. Solo con oír ese nombre, su pulso se aceleró. «¿Qué quiere?». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Gabriela dudó un momento. «¿Podemos vernos? Lo que tengo que decirle no se puede discutir por teléfono». Diego quería negarse, colgar y olvidarse de esa misteriosa mujer. Pero la curiosidad pudo más. «Mañana, Café Central a las 2 de la tarde», dijo finalmente, y terminó la conversación antes de que ella pudiera responder. Al día siguiente, Diego estaba sentado en un rincón del Café Central, una pequeña cafetería en el centro de Ciudad Juárez.
Había llegado 20 minutos antes. Había pedido un café negro fuerte y observaba la puerta. A las 2 en punto, una mujer de unos 30 y tantos años entró en la cafetería. Tenía el pelo rubio corto y llevaba gafas de sol oscuras, que no se quitó hasta que se sentó frente a Diego. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. «Gracias por venir», comenzó Gabriela sin rodeos. «Sé que es extraño, pero tiene que saber la verdad sobre Roberto». Diego se recostó en la silla y cruzó los brazos. «¿Qué verdad?». Gabriela respiró hondo. «Roberto Méndez no es quien usted cree que es. Hace 3 años, en Monterrey, estaba comprometida con él. Probablemente le dijo que le había engañado, ¿verdad?». Diego asintió lentamente. «Era mentira. Roberto tenía una aventura con la esposa de mi hermano. Cuando lo descubrí y rompí el compromiso, él se marchó de la ciudad. Pero eso no es todo». Gabriela sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Diego lo abrió con vacilación. Dentro había impresiones de mensajes de texto y fotos. Los mensajes habían sido intercambiados entre Roberto y varias mujeres casadas, según explicó Gabriela. Las fotos mostraban a Roberto con esas mujeres en situaciones comprometedoras. «Tiene un patrón», dijo Gabriela en voz baja. «Elige a mujeres casadas, se hace amigo de sus maridos, se gana su confianza y luego seduce a las esposas. Para él es como un juego». Diego sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué me cuenta esto?». Gabriela lo miró directamente a los ojos. «Porque creo que su mujer no fue la primera ni será la última. Roberto es peligroso, no porque sea violento, sino porque manipula a las personas. Destruye familias por puro placer». Diego tragó saliva. La información daba vueltas en su cabeza. ¿Le hizo lo mismo a su cuñada? Gabriela asintió. «Mi hermano y él eran mejores amigos. Roberto venía a las comidas familiares, a los cumpleaños. Nadie sospechaba nada hasta que mi hermano los pilló juntos. El matrimonio se rompió. Mi hermano nunca lo superó del todo». Diego se quedó mirando los documentos que tenía delante. Durante todos los meses en los que había creído que Roberto era su amigo, este hombre había estado destruyendo sistemáticamente su matrimonio. «¿Y Valentina?», preguntó finalmente. «¿Cree que ella sabía quién era realmente?». Gabriela negó con la cabeza. «Las mujeres nunca lo saben. Roberto es encantador, atento, les dice exactamente lo que quieren oír. Encuentra sus puntos débiles y los aprovecha. Ese es su método». Diego salió de la cafetería con la sensación de que el suelo se movía bajo sus pies. Las revelaciones de Gabriela lo habían puesto todo en una nueva perspectiva. Lo que él había considerado un desliz espontáneo había sido en realidad un plan calculado. Roberto no le había engañado por accidente, sino que lo había planeado desde el principio. Esta revelación llenó a Diego de un nuevo tipo de ira, más fría y peligrosa que la rabia espontánea de aquella noche de agosto. En los días siguientes, Diego comenzó a investigar por su cuenta. Se puso en contacto con antiguos compañeros de Roberto en Monterrey y habló con personas que le habían conocido. Las historias que escuchó confirmaron las declaraciones de Gabriela. Roberto había tenido al menos 3 aventuras con mujeres casadas en Monterrey, siempre siguiendo el mismo patrón. Se hacía amigo de los maridos, se ganaba su confianza y luego se aprovechaba de la soledad o la insatisfacción de sus esposas. Un antiguo compañero de trabajo le habló a Diego de un hombre llamado Carlos, cuya esposa se había suicidado tras tener una aventura con Roberto. La culpa y la vergüenza habían sido demasiado abrumadoras. Carlos había intentado denunciar a Roberto, pero no había leyes que castigaran lo que Roberto había hecho. La seducción no era un delito, y la policía no se había interesado por el caso.
Diego sintió que su visión de los hechos cambiaba radicalmente. Valentina no solo había sido infiel, había sido víctima de una manipulación, de una estrategia psicológica sistemática destinada a destruir matrimonios. Decidió hablar con Valentina. Ahora vivía con su hermana en otro barrio. Cuando la llamó, su voz sonaba sorprendida y esperanzada al mismo tiempo. Quedaron en un pequeño parque a las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Valentina parecía demacrada, tenía ojeras y parecía años mayor que un mes antes. «Diego», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «Ahora sé quién es Roberto en realidad», dijo sin rodeos. Le contó todo lo que Gabriela le había revelado y le mostró los documentos que probaban el patrón de comportamiento de Roberto. El rostro de Valentina palidecía con cada dato. Las lágrimas corrían por sus mejillas a medida que comprendía el significado de lo que había sucedido. «Pensaba que me quería», susurró. «Me decía que yo era diferente a todas las demás. Me decía que nunca había sentido algo así». Diego negó con la cabeza. «Eso se lo decía a todas. Tú solo eras otro objetivo más para él». Valentina se derrumbó y rompió a llorar desconsoladamente. Diego la observaba, sintiendo una mezcla de compasión y rabia persistente. Una parte de él quería consolarla, pero otra parte aún no podía perdonar la traición. «¿Qué te dijo? ¿Cómo empezó todo?», preguntó Diego finalmente. Valentina se secó las lágrimas y comenzó a contar. Roberto le había hecho cumplidos. Había escuchado con interés cuando ella le hablaba de sus problemas. Había reconocido su soledad y se había aprovechado de ella. Le había hecho sentir que la veía y la entendía. «Dijo que tú me descuidabas, que yo me merecía más», confesó Valentina. «Dijo que él podía darme lo que tú no podías». Diego apretó los puños. «¿Y tú le creíste?» Estaba desesperada, Diego. Me sentía muy sola. Sé que eso no es excusa, pero estaba vulnerable y él supo aprovecharlo. Los dos se quedaron sentados en silencio uno al lado del otro durante un rato. Finalmente, Diego se levantó. «Aún no sé si podré perdonarte alguna vez, pero ahora sé que Roberto tiene que pagar por lo que ha hecho». Diego sabía que tenía que enfrentarse a Roberto, pero esta vez estaría preparado. Volvió a ponerse en contacto con Gabriela y le pidió que le ayudara a reunir más pruebas contra Roberto. Juntos, descubrieron que Roberto ya tenía un nuevo objetivo: la mujer de otro compañero del taller, un hombre llamado Fernando, que recientemente había invitado a Roberto a cenar. Diego decidió actuar. Habló con Fernando, le mostró las pruebas y le advirtió de los métodos de Roberto. Al principio, Fernando no le creyó, pero cuando Diego le mostró los documentos, las declaraciones de otras víctimas, empezó a comprender. «Estuvo en nuestra casa la semana pasada», dijo Fernando con el rostro pálido. «Habló mucho con mi mujer. No le di importancia». Diego le puso la mano en el hombro. «Ahora lo sabes, manténlo alejado de tu familia». Pero Diego aún no había terminado. Fue al taller y esperó a Roberto. Cuando éste salió al terminar su turno, Diego se interpuso en su camino. «Tenemos que hablar», le dijo con voz gélida. Roberto intentó esquivarlo, pero Diego lo agarró del brazo. «Lo sé todo. Monterrey, Gabriela, la mujer de Carlos, todo». Roberto palideció. «Diego, yo...» «Cállate», le interrumpió Diego. «Lo planeaste desde el principio. Nuestra amistad, todo era solo un juego para ti». Roberto intentó zafarse, pero Diego lo sujetaba con fuerza. «No fue así», balbuceó Roberto. «Valentina y yo sentíamos algo real el uno por el otro. No fue planeado». Diego se rió con amargura. «No me mientas otra vez. He hablado con Gabriela. He hablado con la gente de Monterrey. Sé lo que eres». Roberto bajó la mirada. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente en voz baja. Diego lo soltó y dio un paso atrás. «Quiero que desaparezcas, que te vayas de Ciudad Juárez
y no vuelvas nunca más. Y si me entero de que estás haciendo lo mismo en otro sitio, me encargaré de que todo el mundo sepa quién eres, en realidad. Roberto se frotó el brazo, donde los dedos de Diego habían dejado marcas rojas. ¿Y si no me voy? Diego se acercó. Su voz se convirtió en un susurro peligroso. Entonces iré a la policía. La mujer de Carlos se suicidó por tu culpa. Quizás a la justicia le interese, y aunque no sea así, me aseguraré de que todo el mundo en esta ciudad sepa qué clase de persona eres. No podrás volver a trabajar aquí, no tendrás amigos. Tu vida se convertirá en un infierno. Roberto se quedó callado durante un largo rato. Finalmente, asintió lentamente. «Me iré», dijo. «Pero Diego, por si sirve de algo, lo siento. Sé que no me crees, pero es verdad». Diego se dio la vuelta y se marchó sin responder. No sentía satisfacción ni triunfo, solo un profundo cansancio. 2 semanas más tarde, Diego se enteró de que Roberto realmente había abandonado la ciudad. Había dejado su apartamento, empacado sus cosas y desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido. El taller contrató a un nuevo mecánico y poco a poco la vida de Diego volvió a la normalidad. Pero las cicatrices permanecieron. Diego y Valentina se reunieron varias veces en los meses siguientes. Hablaron de lo que había pasado, de su matrimonio, de su futuro. Fueron conversaciones difíciles, llenas de lágrimas y dolor, pero también llenas de una honestidad que nunca antes habían tenido. Valentina confesó que se había sentido perdida en su matrimonio, que había necesitado a Diego, pero que no había sabido cómo llegar a él. Diego, por su parte, confesó que se había volcado tanto en su trabajo que había olvidado lo que realmente importaba. ¿Podremos arreglar esto alguna vez?, preguntó Valentina una tarde, mientras estaban sentados juntos en un banco del parque, viendo la puesta de sol sobre Ciudad Juárez. Diego la miró fijamente durante un largo rato. «No lo sé», respondió con sinceridad. «La confianza se ha roto. Pero quizá podamos construir algo nuevo, algo diferente. No será lo mismo que antes, pero quizá pueda ser mejor». Empezaron a acudir a terapia de pareja. Fue un proceso lento y doloroso. A veces avanzaban, otras retrocedían, pero lo intentaban, y eso era más de lo que muchos harían en su situación. 6 meses después de aquella fatídica noche de agosto, Valentina volvió a mudarse a la casa que compartían. Era un nuevo comienzo, cauteloso y frágil, pero era un comienzo. Diego había reducido sus horas de trabajo y pasaba más tiempo en casa. Cenaban juntos, hablaban de sus días, se volvían a conocer. Las heridas nunca sanarían del todo, ambos lo sabían. Pero habían aprendido que incluso las cosas rotas pueden volver a unirse si ambas partes están dispuestas a esforzarse. En cuanto a Roberto Méndez, desapareció de sus vidas, pero no de sus pensamientos. Diego se preguntaba a menudo si Roberto estaría en otro lugar jugando al mismo juego, si habría otro hombre en algún lugar que acabara de llegar a casa y viera cómo se derrumbaba su mundo. Le había prometido a Gabriela que le informaría si sabía algo de Roberto, y ella había hecho lo mismo. Formaban una red de personas que habían sido heridas por Roberto, dispuestas a advertir a los demás. Años más tarde, mientras Diego y Valentina estaban sentados en su porche observando a su pequeña hija jugar en el jardín, Diego a veces recordaba aquella noche, al momento en que sostenía el arma en la mano y tenía que tomar una decisión. Estaba agradecido de no haber disparado, agradecido por la segunda oportunidad que le había dado la vida, porque al final había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en vengarse, sino en perdonar y empezar de nuevo.